Hola, mi Tauro precioso. Bienvenido a este canal. Vamos a ver el mensaje de tus angelitos y de tus guías espirituales. Toma lo que resuene y el resto suéltalo. Si quieres una lectura privada o ayuda espiritual con armonizaciones y demás, me puedes contactar en el número que aparece en el primer comentario y en la descripción, ¿ok? Bueno. Tenemos a la emperatriz, bastos, más bastos. Bueno, la emperatriz, comenzamos. La emperatriz es una carta que representa mucho tu energía, ¿no? O sea, además de el arcano 5, el arcano 3 también representa a los Tauro y están regidos por el planeta Venus. Por eso me habla acerca de cómo en los próximos días es como que tu parte física se va a estar mejorando, te vas a sentir como más guapo, más guapa. Y siento que esta parte de tener como seguridad en lo que tú eres como hombre, como mujer o como tú te definas, va a estarse viendo fortalecida o reforzada. Sé que a veces has recibido como comentarios negativos al respecto de tu parte física, pero comienzas a superar esto, comienzas a avanzar, comienzas como a darte cuenta de que definitivamente el peso de las opiniones ajenas no es tan importante. Para todos aquellos Tauro que han estado pasando situaciones que tiene que ver con su parte reproductiva, mujeres con quistes, con miomas, hombres que también hayan tenido problemas como con su parte reproductiva. Esta carta es muy bonita porque nos habla acerca de cómo esa energía de fecundidad o de estos órganos comienzan a sanarse. Sí, no sé a quién le estén hablando, pero hay un mensaje allí bien bonito y bien importante. Em, Además, esta combinación de cartas me habla acerca de la energía de tu mamá o una persona que en tu vida ha desempeñado como ese papel de madre. Sí, ahí la energía de ella te está cuidando, te está protegiendo. Mira que directamente la combinación de cartas nos da para ello. Y esto es importante porque mira que a nivel espiritual, o sea, tu mamá realmente, bien sea que sea una mística, una oradora, una persona creyente, independiente de la fe o de la religión que tenga, pero tu mamá es una sacerdotisa, ¿sí? Entonces, debido a las oraciones de ella, cosas buenas te van a comenzar a pasar. Tu mamá ha formado como un escudo enorme alrededor tuyo, como imagínate tú, Tauro, una burbuja de estas en las cuales rebota todo, ¿sí? Todo lo malo que te hayan enviado. Entonces, si tú en este punto de tu vida, em, digamos que no estás donde quisieras estar, de pronto estás como en otro momento, en no tan abundante, no con una pareja estable, quizá tu relación está fluyendo. Déjame decirte que las cosas podrían haber estado peor si no fueran por las oraciones de ella. Esto puede ser también una abuela, una hermana mayor, una amiga. Y la verdad es que esa energía femenina o maternal o protectora, porque a veces hay padres que también hacen de padre y madre, te está guardando y te está limpiando los caminos. Vienen buenas noticias para ti de la parte económica. Hay, hay un sueño, una meta que tú quieres lograr y esta combinación de acá, la sota de bastos con la suma sacerdotisa, me habla acerca de ser prudente con tus sueños. ¿Prudente cómo? La sacerdotisa nos habla de mantenernos en secreto todas aquellas cosas que realmente sean valiosas e importantes para nosotros. Entonces yo veo que hay un sueño que se va a estar materializando para ti, un sueño que realmente
tú anhelas allá con todo tu corazón. Puede ser, por ejemplo, ese sueño de estudiar en otro país, de mudarte de casa, el sueño de conseguir una pareja, el sueño de tener mejor estabilidad económica, de poder abrir tu negocio. En fin, o sea, son múltiples los sueños que una persona puede tener. Pero aquí lo importante que te dicen es manténlo en secreto hasta que eso se haya materializado. Vas a estar recibiendo buenas noticias, pero recuerda que no toda la gente quiere verte feliz. Incluso decía mi abuela que hay amigos que quieren verte feliz, pero nunca mejor que ellos. Y lastimosamente es verdad, ¿no? Hay amigos a los que uno les siente como esa ponzoñita, como esa cosa ahí un poquito, este, como de envidiosillos, que no son malas personas a veces, ¿no? Pero se les siente un poquito como el querer tener lo que tú tienes. Entonces, Tauro, mm, hazle caso. Hazle caso al tarot en esto de tu sueño, hazle caso al tarot en esto de mantenerte como allí muy reservado, muy prudente, muy sabio, ¿no? Dicen que somos eh, dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Entonces, tenlo por seguro de que las cosas se te van a materializar, ¿sí? Digamos, si hacemos esta combinación, nos daría con la emperatriz el mensaje de cómo estás en un proceso de gestar, casi que dar a luz ese sueño, ¿no? Estás viviendo como ese proceso o has vivido ese proceso y estás muy cerquita de ya verle realidad, ¿sí? Has esperado por un resultado y va a ser un resultado que va a ser satisfactorio, que va a ser bueno y bonito para ti, pero hay que guardarnos esas cosas para nosotros, al menos hasta que se materialicen, luego ya vas a poder celebrar, festejar o todo lo que tú quieras. ¿Listo? Bueno, ¿quién está pensando en Tauro en este momento de la vida? Tenemos por allá en esa esquinita la carta del 4 de espadas y abajo un rey de copas. Tauro, ahí hay una persona que está sobrepensando en ti. Hay alguien que le está dando vueltas y vueltas y vueltas a un tema que tiene que ver directamente con sentimientos o emociones hacia ti. No siento que sea alguien que tenga un mal concepto sobre cómo Tauro siente o cómo Tauro quiere. De hecho, esa persona piensa que tus sentimientos hacia él o a ella fueron nobles o han sido nobles, pero es alguien que se está replanteando mucho las acciones o las actitudes que ha tenido contigo, que probablemente no hayan sido las mejores. Entonces es como que él o ella dicen, bueno, yo realmente pues pude haber hecho las cosas mejor, pero no las hice. Entonces hay alguien que te quiso, pero cometió muchos errores. Puede ser una pareja actual o una expareja, pero es alguien que en estos días le da muchas vueltas al tema. Es como que no te puede sacar de la mente. Y es alguien que se siente como atrapado o se siente un poco limitado para poder acercarse a ti o quizá para poder expresarte lo que realmente siente, como todo ese nivel de frustración, ¿no? Tenemos ahí el 12 que nos habla posiblemente de alguien que ahorita está comenzando a ver el nivel de sacrificio que tú hiciste por esa relación y que en su debido momento pues no fue capaz de valorar. ¿Listo? Pero entonces déjame decirte que si estás, por ejemplo, ¿no? En contacto cero con alguien, le está dando muchas vueltas a las cosas sobre lo que ha pasado contigo. Si estás bien con tu pareja en este momento, también es alguien que está haciendo un proceso de mucho autoanálisis, ¿no? De ver cómo mejorar las cosas para que no terminen. Es alguien que muchas veces se queda como atrapado en esos pensamientos, le cuesta como sacarlos a flote y hablar, pero en general no veo nada negativo. Como te digo, las oraciones de tu mamá siguen
protegiéndote, las buenas noticias van a llegar, las metas se van a cumplir, los sueños se van a dar a luz. Y hay alguien que te extraña, que te piensa demasiado, te sobrepiensa y que quisiera hablar contigo. Signos que pueden ser señales para ti: Leo, Sagitario, Piscis, Libra y el signo de Tauro. Números que puedan ser señales: el 3, el 8, el 2, el 7, el 4 y el número 12. Iniciales de personitas de esta lectura: la A, la L, la J, la S, la D y la M. Tauro, dime si algo de esto resonó contigo, quieres manifestar. Recuerda separar tu lectura privada. Tenemos promociones muy bonitas. Y suscríbete para estar en mi lista de oración. Febrero de 2025. Hoy decretamos una lluvia poderosa de bendiciones sobre la vida de la persona que me está escuchando en este momento. Hoy decretamos que los cielos se abren, que las puertas se abren de par en par, para que la abundancia, la prosperidad, la salud, el amor y la armonía reinen en la vida de quien nos oye. Hoy cancelamos toda maldición, toda palabra, todo pensamiento, todo decreto, todo trabajo de hechicería, brujería o magia negra que haya actuado en contra de la persona que me está escuchando ahora. Hoy pido de una forma poderosa al Arcángel Miguel que decrete una protección, que levante un muro de guardia, que envíe a su ejército celestial para que quien me escucha pueda tener siempre un hogar a salvo, para que sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus amigos, sus parejas siempre estén seguros. Hoy decretamos además que los dones espirituales de cada persona son exaltados. Hoy decretamos que comienzan también a recibir de una buena forma los mensajes de sus guías espirituales para que siempre tengan dirección en cuanto a lo que van a hacer. Decretamos hogares y parejas felices. Hoy decretamos que ninguna tercera persona será obstáculo en la vida de quienes nos escuchan. Hecho está, hecho está, hecho está. Escríbelo y decrétalo.